y nos precisa qué entenderemos por los elementos que constituyen el trabajo digno o decente. Y en este caso nos precisa que lo primero es el reconocimiento pleno a la dignidad humana del trabajador. Fíjense que a pesar de ser una relación en principio bilateral, es decir, patrón y trabajador o trabajador y patrón, no olvidemos que las normas del trabajo buscan precisamente dentro de lo que sería el principio indubio pro operario, y que cualquier interpretación sea más favorable al trabajador y brindar al trabajador de un manto de protección para que lo proteja no solamente del patrón, sino hasta de él mismo. Entonces, el derecho al trabajo precisamente busca dar estas capas envolventes a la dignidad humana, que no está peleada de ninguna manera con los derechos humanos y en específico del trabajador. Entonces, ¿el derecho al trabajo es protector de la clase trabajadora? Sí, sí lo es. Busca reducir las asimetrías entre el que tiene el capital y el que solamente tiene su fuente de trabajo. Hemos visto, obviamente, que la propia precarización de las relaciones de trabajo y sus condiciones han llegado a muchas personas a que, bueno, pues es lo que es, lo agarro, aunque no esté muy de acuerdo, aunque vaya en contra de lo que crea y demás. Entonces, el Estado, en este caso el Estado mexicano, debe pugnar porque estas simetrías se reduzcan en la medida de lo posible, brindando este manto protector. Entonces, este respeto a la dignidad humana implica reconocer que el trabajador no es un medio. El trabajo digno reconoce la dignidad del trabajador como una finalidad en sí mismo. Un trabajador busca no solamente llevarse los elementos básicos de subsistencia, busca trabajar en algo que le gusta, busca obtener una remuneración suficiente que le permite ir creciendo, busca desarrollar su actividad, oficio, profesión de la mejor manera posible. Por eso es que esas finalidades, más las que cada uno tenga, desarrolle, profese, deben entenderse entonces como el respeto pleno a esa dignidad humana. Eso sería lo primero con relación al trabajo digno. En segundo, la ausencia de discriminación. Es decir, el trabajo digno implica cero discriminación. ¿Y qué vamos a establecer como discriminación? Bueno, el hecho de discriminación implica que nosotros estamos tomando una ruta en lugar de otra. En el campo, por ejemplo, del origen étnico o nacional, si bien existen los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, donde se procura que ante los casos de crecimiento en algunos estamentos se determine que sea preferir a un mexicano que a un nacional, bueno, por la idea ya de tener la parte de que no debe haber discriminación, en igualdad de condiciones, donde no debe prevalecer esta situación, entonces no debería haber de ninguna manera discriminación por origen étnico o nacional. Con relación al género, nuestra propia ley de Federal del Trabajo reconoce un principio que es de igualdad en el trabajo, y no me estoy refiriendo a la igualdad entre hombres y mujeres, me estoy refiriendo a que de manera objetiva el derecho al trabajo reconoce que a trabajo igual, en las mismas condiciones de calidad, cuidado y esmero debidos, debe corresponder salario igual. Ese es el principio de igualdad en el derecho al trabajo. Como pueden ver, no tiene ningún tinte que implique género. Pero tenemos también en desarrollo de ese principio de igualdad, el principio de igualdad sustantiva. En este caso, que reconoce que tanto trabajadoras como trabajadores eventualmente son seres de total reconocimiento a su dignidad y en consecuencia no debemos establecer distinción de género alguno, que hemos visto que en algunos casos se da. Pero bueno, el género no debe ser discriminación alguna. Edad, y es ahí donde entramos con serios problemas. Te piden un trabajo, lo podemos ver anunciado, donde te piden amplia experiencia. Saliendo de la carrera, integrándote al mercado de trabajo, ¿cómo puedes adquirir experiencia si probablemente es su primer trabajo?
Y por el otro lado, la parte donde ya muchos adultos de 40, 45, 50 años, dependiendo de la rama de la actividad, se encuentran con 0 ofertas de trabajo. Trabajo digno, decente implica reconocer que todos eventualmente tenemos necesidades básicas que subsanar. Entonces, ni modo que los jóvenes no coman o los viejitos ya no comamos. Entonces, no debería existir discriminación con relación a la edad. Discapacidad. En este caso nos referimos a todos los ámbitos de discapacidades, no nada más las móviles, que parece ser que son a las que se enfocan principalmente las áreas de trabajo. Es decir, no basta con el hecho de tener rampas o adecuaciones de sanitarios y demás. Debemos pensar que hay discapacidades que son congénitas, pero también tenemos discapacidades adquiridas. Es decir, una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, pues también come. Y también requiere llevar una vida digna a través de un trabajo digno, decente. Eventualmente, deberíamos pensar que una persona con este tipo de discapacidad pudiese tener algún tipo de requerimientos específicos. Una persona que sea ciego o sordo de nacimiento. Deberíamos pensar eventualmente ayudas más visuales que auditivas dentro de las fuentes de trabajo que permitan tener a personas en estas condiciones, en condiciones de discapacidad, un empleo digno o decente. Pero más allá de eso, de esta parte de discapacidad, deberíamos considerar eventualmente que también podemos llegar nosotros mismos, dentro del concepto de las discapacidades adquiridas, derivado de alguna enfermedad, algún accidente, ya sea de trabajo o no, a tener una condición en la que nuestras capacidades están disminuidas, por eso el término discapacidad. Somos uno de los países con mayor nivel de consumo de carbohidratos y por nuestra constitución genética somos muy propensos a tener diabetes. Entonces, podríamos quedar ciegos, podríamos perder alguna extremidad por una diabetes mal controlada. Entonces, ¿qué por el hecho de ser diabético ya no puedo trabajar? Pues no, tendremos que pensar que ante esas posibilidades debemos considerar precisamente que trabajo digno, decente, no permite la discriminación por estas condiciones. Ahora, condiciones sociales, rico, pobre, percentil medio, demás, tampoco debería ser un parámetro para escoger a una persona o no. Las condiciones de salud, estás enfermo, estás sano, tienes una condición especial. Estás, por ejemplo, mujer, estás en este momento en estado de gravidez. Eso no debería ser automáticamente que no te contrate. Son condiciones de salud porque llevas inclusive a un ser vivo, ¿no? Entonces, aquí debemos considerar esta parte, que estas condiciones pueden tener condiciones que han sido seriamente discriminadas a las personas por estar en estas condiciones. La religión, sí, tengo conocidos que tengo algunos clientes con los que, por ejemplo, yo sé que no puedo tener reuniones los viernes en la tarde por celebrar el Shabbat. Entonces, si pensamos en una empresa que eventualmente trabaje, como lo es en muchas, sobre todo en la transformación, que trabajan jornada de lunes a sábado, es complicado pensar en puntos específicos como esto. Ahora, religión, condición migratoria, bueno, opiniones, no quiero entrar mucho en ese detalle, uno es afín a un partido político, yo soy afín a otro partido político, yo tengo una postura específica con relación al aborto, al matrimonio, al feminicidio, la violencia. Bueno, mis opiniones no deben contar para el desarrollo del trabajo. No deberíamos discriminarnos en ese sentido. Preferencias sexuales, obviamente ahí tenemos aspectos donde hemos visto significativos estereotipos y discriminaciones, ya sean positivas o bien omisivas. Es decir, la discriminación no solamente es una conducta, también es el dejar de hacer algo, y eso hay que tener mucho cuidado.
porque en estos casos de preferencias sexuales ha habido casos donde se duda de la capacidad de la persona para hacer el trabajo precisamente por esos conceptos y se le niega el trabajo o se le dan largas o no se le contrata o no se le permite un crecimiento. Entonces, algo también importante, y el estado civil. Pareciera nimio, pero he conocido casos donde, y será el caso de las mujeres, por el simple hecho de casarse, les dan las gracias. Entonces, habría que también ver que trabajo digno decente precisamente trata de combatir estos graves flagelos. Ahora, ya vimos entonces respeto pleno a la dignidad humana, no hay discriminación, ya entramos en ese. El siguiente punto es, se tiene derecho a la seguridad social, acceso a la seguridad social. La seguridad social no solamente es que te atiendan el seguro social, sino la serie de derechos que son inherentes a este seguro. Entre ellos, todos ubicamos el de enfermedades, pero también está el de vejez, cesantía en edad avanzada, el derecho a la pensión eventualmente. Trabajo digno decente implica reconocer que eventualmente un trabajador no solamente es un elemento que te cuesta en la empresa, sino que dentro de sus relaciones, trascendencia y propia vida va teniendo diferentes necesidades. Llegará un momento que ya no pueda trabajar y lo ideal, a pesar que hemos discutido en el mundo laboral, es que pudiese contar con los medios de subsistencia necesarios para poder jubilarse o pensionarse en su caso y tener una vida digna, una vejez digna. Pero también el hecho de estos apoyos que se dan, por ejemplo, para un trabajador con relación a un tercero para el instituto, que podría ser su hijo, la esposa. Tenemos los apoyos, por ejemplo, de la canasta, por lo que hace al recién nacido, eventualmente por casarte también. Hay apoyos. Entonces, la seguridad social va pegada al derecho al trabajo, obviamente por el impacto que tiene. Y también dentro de estos elementos se percibe un salario remunerador. Ya sabemos que el parámetro de remunerador por parte del Poder Judicial y los legisladores en consecuencia es el entender que debe satisfacerse por lo menos con el mínimo que le permita a un jefe o jefa de familia cubrir sus necesidades materiales, sociales y culturales y proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Perdón. Ahora, trabajo digno implica la capacitación continua que eventualmente permita que el trabajador se convierta en un agente que enriquezca la relación de trabajo, es decir, que no solamente genere transformación por la prestación del servicio personal subordinado, sino que a través de ella el patrón también ve crecer su patrimonio y permite de alguna manera el establecer beneficios compartidos. En nuestro país es una figura, el reparto de utilidades, el pago de la PTU, que satisface este concepto. El trabajador busca involucrarse dentro de la empresa, ponerse la camiseta, como lo decimos, para generar mayores utilidades eventualmente. Y dentro de todavía esta parte de lo que sería individual, lo que sería el prestar sus servicios en condiciones óptimas de seguridad e higiene. En principio, la responsabilidad original es del propio patrón, quien está obligado a garantizar esto. Y también existe una corresponsabilidad del trabajador de observar las reglas que para tales efectos le dé el patrón. Desde el uso del equipo de protección, los protocolos correspondientes. Actualmente no deberíamos pensar en centros de trabajo que no tengan protocolos de ingreso o control para la propia enfermedad de COVID que estamos viviendo. Esto sería prácticamente por lo individual. También trabajo digno decente nos habla de la parte colectiva y en este caso es el respeto completo, total y restricto a los derechos colectivos de los trabajadores. Dentro de estos cabe señalar la libertad de asociación, es decir, si pertenezco o no pertenezco a sindicato alguno, eventualmente la propia autonomía de la organización sindical a la que ya ingresé, el derecho de huelga, con la finalidad del cumplimiento de las condiciones de trabajo colectivas y la contratación colectiva. Esos son los elementos que nos hablan de los derechos colectivos de los trabajadores dentro del trabajo digno o decente. Ahora bien, permítanme, ahí está.
Finaliza el artículo 2 hablando de esta igualdad sustantiva o de hecho de la que hablamos entre trabajadoras y trabajadores frente al patrón y la señalización correspondiente. Entonces, estamos a punto de cumplir nuestra hora. Queremos nada más, si ustedes me lo permiten, con estos puntos que tratan de resumir lo que será el trabajo digno decente. En primer lugar, respeto a la dignidad. Segundo, no discriminación. Tercero, acceso a la seguridad social. 4, salario remunerador. 5, capacitación continua y la obtención de beneficios compartidos. En siguiente lugar, condiciones óptimas de seguridad e higiene, respeto a los derechos colectivos y tutela de la igualdad sustantiva. Estos elementos, estos 8 elementos, son los que componen en nuestro país lo que sería el trabajo digno, decente, y ya vimos, todas las relaciones de trabajo consideradas dentro de la Ley Federal del Trabajo deben tirar a esto, al trabajo digno, decente. Debe estar orientadas al trabajo digno, decente. Y es aquí donde vamos a ubicar, ya antes de irnos a nuestro receso, que dentro de nuestro derecho laboral mexicano y en concreto el artículo 330H de la Ley Federal del Trabajo refiere a todo esto que acabamos de señalar, que surge desde el propio seno del organismo internacional hasta nuestros días, plasmado con esta reforma de enero de 2021. El artículo 330H de la ley señala que el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente, como acabamos de ver, y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley que acabamos de ver, a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa y asimismo deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Entonces, sirve esto para ver que todo esto que acabamos de analizar en este primer tramo que tuvimos es para entender que trabajo digno o decente implica todos estos elementos. No se vayan, vamos a tomar un receso de unos minutitos para poder continuar con mayor fuerza nuestro siguiente bloque. No se vayan, estamos por aquí.